real que simboliza su vida y el trabajo del Padre y la vida junto con la vid, en la vid injertado y del Espíritu Santo, fue su última. De allí ya salieron, murió, y tenía muchas cosas que enseñar. Es una, de todas ellas, de todos los yo soy de Jesús, es la más hermosa, no la más importante. Todos los yo soy de Jesús son importantes. ¿O acaso no es importante que Él sea la resurrección? ¿O acaso no es importante que Él sea el camino que nos lleva al Padre? ¿O acaso no es importante cualquiera de las otras cosas? Pero todas estas verdaderamente son importantes. Pero en esta, ahora Jesús está adelantando lo que va a ocurrir después de Él irse. Ellos no conocen eso. Les está informando, les está preparando. Oye, ahora vamos a empezar una relación nueva. Una relación, y empieza a explicarlo. Eso no lo conocían, no lo habían experimentado, ni lo experimentaron hasta que llegó su momento. Pero Jesús quiso prepararles, quiso darles, como ya les había dicho, es que os conviene que yo me vaya, porque yo ahora estoy con vosotros, pero entonces estaré en vosotros, ¿verdad? Pero los está preparando para algo grandioso que va a venir, pero eso no podía ser. Él, antes de eso, tenía que ser después de que Jesús cargase con nuestros pecados a través del sacrificio. Eso que dice de la vid y los pámpanos, y esa nueva relación, no podía ser hasta después de que Él hubiera muerto, pagando por nuestros pecados y habiendo sido perdonados. Tampoco podía ser hasta después de que resucitase y subiera al cielo. Y tampoco podía ser hasta que no viniese su Espíritu y entrara a morar en la iglesia, en cada uno de los suyos. Pero Él lo estaba preparando. Ellos no sabían, no podían entender bien porque no lo habían experimentado. Pero Jesús los está preparando ¿para qué? Para que cuando ocurra, entiendan y sepan que Él ya lo había dicho, ¿verdad? Claro está que era mucho más de lo que se esperaron. No se esperaron allí en aquel aposento alto lo que pasó, aquella llama de fuego, aquel estruendo, cómo se juntó, aquel miedo que tenían, cómo sin embargo cambió todo, ¿verdad? Eso no lo sabían, no se lo esperaban. En esta parábola del capítulo 15, desde el 1 hasta el 17, se dirige en dos cosas. Al principio, Jesús está dirigiéndose a sus discípulos de los cambios que va a haber entre Él, el Padre, y ellos. Esa nueva relación entre Él y los suyos, entre la vid y los pámpanos, entre los pámpanos y el Padre, entre el Espíritu Santo que les da la vida del Espíritu, ¿verdad? Pero luego después, eso ya es para el siguiente, porque hoy vamos a tocar desde el capítulo 15, versículos de 9 al 11. Pero Jesús sigue, y en el próximo día ya, del 12 al 17, cambia, y ahora Jesús, después de haberle explicado lo nuevo, viene y les hablará de cómo quiere que sean los unos con nosotros. Empieza a hablarle a los discípulos de cómo tienen que amarse entre ellos, pero eso es para el próximo domingo, no te lo pierdas, ¿verdad? Los unos con nosotros. Entonces, por eso, nosotros terminamos en el 8, ¿os acordáis de que en el 8 hablábamos que entonces el Padre nos tiene y hablamos de los frutos, ¿no? Cómo estos frutos eran progresivos. Al principio, en la misma parábola, ves que habla en 4 ocasiones, dice, para que tengáis fruto, el Padre os poda para que tengáis más fruto, y luego sigue trabajando en aquellos para que tengan mucho fruto, y luego ya en el 16 habla de y los frutos permanezcan, habla de algo ya que es estable, una forma de vida plena, estable, ¿verdad? Pero hoy pasamos al capítulo 15 de Juan,
versículos de 9 al 11. Vamos a leer primero esta palabra y luego iremos hablando. Voy a mirar de leer y hablar rápido, porque quería hacer con 3 páginas, son media hora. Y me han salido 8, lo siento. De verdad, voy a mirar de correr. Dice, o sea que no os distraigáis, mire, si pasa una mosca, ni le hagáis caso. Porque yo desde aquí veo si estáis atentos o no. Amén. ¿De acuerdo? Vale. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oh, gloria. Lo primero que me hizo a mí pensar, que no es que diga, oye, ¿cómo razonan? No, es que cae de peso. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Oh, gloria. Os vengo diciendo que el yo soy que se manifestó para sacar a Israel de Egipto es el Jehová Dios, yo soy, el que andaba en el Edén paseando con Adán y Eva, el yo soy que descendió para salvar y llevarnos a la tierra prometida, la verdadera, no el símbolo. Aleluya, Señor. Y aquí se ve claro que este yo soy es Dios. Ni los ángeles tienen el amor que el Padre. Está hablando del mismo amor. Es clarito de que está diciendo, yo soy Dios. Glorias. Aleluya. Lo mismo que soy la misma naturaleza. No puedo amar más ni menos. Yo soy Dios. El mismo amor que el Padre es el que, la misma que el Padre me ama, lo fuerte, no es que ese amor que ni siquiera es el 100%, porque el amor de Dios no tiene límites. Es que el amor de Dios pleno, que está en Jesucristo, ese mismo amor está por nosotros. Eso ya me cuesta más entenderlo, ¿verdad? Pero Dios lo dice, Él lo dice. Entonces podemos ver que ese amor que tiene por los suyos es el amor de Dios. Es un amor infinito. Infinito significa que no tiene límite. Es inmutable. Significa que no cambia, no crece ni merma. Es decir, hermano, puedes tú, como dicen en algunos países, haberte mandado una macana, pero no deja de amarte. No Él se aleja de ti, tú eres el que se aleja, ¿verdad? Pero no es Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo reconoce, leyendo acerca del amor de Cristo, dice en Filipenses 3:19, que nos ha dado a conocer el amor de Cristo que esté de todo conocimiento. Nosotros estamos hablando de algo que se nos larga, excede a más allá de lo que nosotros podíamos pensar. El amor de Cristo que dice, como el Padre me ama a mí, yo os amo a vosotros, es un amor que va más allá. Fuera de la Trinidad nadie tiene, porque el amor surge de Él. Todos los demás lo reciben como criaturas, ¿verdad? Pero Él es en sí el que lo tiene. Y además es incomparable. Porque os voy a explicar por qué es incomparable. Jesús ha conocido amores de verdad en este mundo. Es cierto que el profeta Isaías dice, aunque la madre se olvide, la mujer se olvide de su hijo, porque hay muchas clases de amor y puedes verlos. Aunque la madre se olvide, yo no me olvidaré de ti nunca. Pero Jesús podría haber puesto otro ejemplo. Su madre, una jovencita, ¿verdad? Virgen, consagrada a Dios, lo amaba, creía en Dios totalmente. El ángel le dice, bienaventurada, feliz, verdaderamente, Dios, la gracia verdadera ha visto en ti, Dios está contigo. Y esa mujer creía, ¿y cómo será? Y sí, pues hágase conmigo, ¿verdad? Pero cuando fue a circuncidar a Jesús al 8º día, tal como manda la ley, el profeta Simeón se acercó y empezó a hablarle del niño. Pero le dijo a la madre,
una espada, un puñal, atravesará tu corazón. Si no hubiera amado con ese amor, no hubiera pasado lo que pasó. Pero Jesús no dijo: os amo como mi madre me ha amado. Os amo como el padre que más puede amar a su hijo, porque hay algunos que están enloquecidos, no pueden, y están en el trabajo, y yo diría, bueno, eso pasa recién nacido un hijo, que estás deseando llegar a casa para ver a tu niño, o cuando es sobre todo el primerizo, pero luego eso se pasa, pero hay quienes pueden pasar los años y están tontos con sus hijos. Hay niveles de amor entre nosotros, entre los novios cuando están enamorados ciegamente que no pueden pensar en otra cosa, se les basta el sueño, solo desean lo mismo, o entre matrimonios. Pero Jesús no dijo: os amo como esto. No tenía comparación su amor. Su amor solo podía compararlo con el amor del Padre hacia él. Así con ese amor. Aleluya, Jesús. No es comparable, no es equivalente. Precisamente, me acuerdo en una ocasión, y esto lo dice en la palabra, el jurar. Normalmente, si yo soy un delincuente, no voy a jurar. Jurar significa pongo por testigo a otro que es más delincuente. No, siempre pones por testigo a alguien que es de palabra fiable, alguien que su palabra tiene valor. Cuando tú dices juro por tal, y aquel lo llaman a salir, y aquel testifica. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios quiere hacer un juramento, dice: y no tengo a nadie mayor que yo por quien jurar. Entonces dice en el caso, porque eso lo dice luego en hebreo, lo dice en casa de él, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Pero luego lo dice en otro sitio, cuando él las promesas que nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado son sí y amén. Y no teniendo nadie mayor por quien jurar, juró él mismo. Por eso es que hasta en los notarios te das cuenta que cuando te hacen unas escrituras, un testamento, te ponen el sello, ¿verdad? Te ponen un sello, te ponen otro sello, te ponen otro sello, y te encuentras que en las promesas de Dios, no teniendo a nadie más que jurar, tú dirás: ¿pero por qué hay 3 sellos? Para que tengas triple confianza. El sello del Padre, el sello del Hijo y el sello del Espíritu Santo. Es un testamento fiable, más que todo lo que se hace en este mundo, ¿verdad? Entonces, no teniendo un mayor, no, lo siento, María, pero tu hijo conocía un mayor amor que el tuyo propio con él. Ese es el amor que nos tiene a nosotros. Y ahí es donde es importante cómo te ves tú y cómo te ve Dios. ¿Cómo el Dios a mí puede amarme con el mismo amor que el Padre lo ama a él? Y eso parece que cuesta entender. Pero pensando precisamente en esto, puede uno, dentro de la palabra, volar, ¿no? Puede uno dentro de la palabra imaginarse cosas. Nosotros ahora nos vemos, pero dentro de poco, cuando nos veamos, dirá: uy, ¿a qué quién has sido tú? Y dice: a la transformación del Espíritu por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, nos cuesta. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos ama tanto, porque para Dios, que vive en un continuo presente, el futuro es presente, el pasado es presente y el presente es presente. Es cierto que a nosotros nos dice: el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Pero Él ya conoce a sus hijos y a sus hijas. Como dice Pablo en Romanos, Dios quiso tener muchos hijos y hijas, como su hijo. Y quien sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú ya eres. Él ya puede verte allí en el cielo con todos esos hijos e hijas, y te ama lo mismo como ama a Jesús. Jesús te ama con el mismo amor porque Él puede ver
lo que aún no es como si fuera. El Padre quiso buscar esposa para su Hijo. Porque el mismo Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae. El Padre puede ver ya a la esposa allí en el banquete. A esa esposa que luego se sienta con Jesús en su trono y reina con Él. El Padre te está viendo. Como dice una canción, yo soy lo que Dios dice que soy. Y si dice la palabra que Jesús te ama con el amor del Padre, tómalo así y créelo, porque es así, porque Él te conoce. Él verdaderamente nos conoce, ¿verdad? Por eso es que Jesús ama a su iglesia. Gocémonos, dice Apocalipsis 7, pronto, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Antes que nosotros, hay otros que están esperando ese momento. Pero los que están allí, ¿es que acaso no los conocen? ¿Y los que están aquí, es que acaso no los conocen? Por eso es que yo doy gracias. Dile, Señor, tú me amas por lo que seré, que ya soy, pero si lo soy, es gracias a ti. Ha sido un regalo, porque en realidad no soy nada sin Jesús, ¿verdad? Y seguimos porque Dios te ama con ese amor que Él dice. O sea, Dios te ama con el amor que Él dice que te ama. Y tú eres quien Él dice que tú eres. ¿De acuerdo? Como dice la canción, ¿verdad? Y ya hemos visto cómo el Padre me ama. Me ama con el amor de Dios. Me ama verdaderamente. Y ahora pasamos a la segunda parte del mismo versículo 9. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, te estoy hablando de un amor infinito, del amor de Dios que no puede ni crecer ni menguar, que además es permanente. Y ahora resulta que parece como que, vale, ya, pero me está poniendo condicionante. Porque eso es lo que parece, ¿verdad? Yo no voy a contradecirlo. Pero quiero entender mejor ese amor de Dios. No es un amor menguante. Si soy hijo, soy hijo. El que tiene hijos los hay más difíciles, y sobre todo cuando llega la adolescencia y las hijas, pero los ama. Pero claro, tú te das cuenta que quisieras hablar con tu hijo y con tu hija con más claridad como amigos, pero ellos se alejan de ti. Ellos se pueden estar alejando. No es Dios el que se aleja. Son nosotros. Ahí está la palabra que dicen, para que el amor parece que sea condicional. Pero fíjate bien, ¿quiénes son? Porque dice, permanecen en mi amor y vale. Y fíjate bien, la diferencia que hay, hermanos, no es Dios. Dios pone el mismo banquete, como dice Isaías. Dios ha preparado en aquel monte un banquete a todas las naciones, un banquete de manjares, de vinos suculentos, un banquete, está hablando de su Hijo. Ese banquete lo tiene la iglesia. Pero dice, buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo, lo cual te está diciendo que igual como había algunos que estaban verdaderamente, otros estaban a sus cosas. No es Dios el que te está apartando, pero muchas veces nosotros somos los que nos privamos de ese banquete. Y eso es un llamado que está haciendo Jesús a su iglesia, que lo hace a través del Evangelio desde aquella época hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo hasta el final. Iglesia, el Padre ha preparado un banquete para los suyos y no estamos verdaderamente disfrutando del banquete. Porque sabes que el que no hace eso que dice ahí, se está perdiendo el banquete. Es que se lo está perdiendo.
Por eso que cuando te dice, no es que sea una obligación, es que, hijo mío, no te lo pierdas. Guardar mis mandamientos. Hay quienes dicen, los mandamientos son gravosos. ¿Verdad? Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos no son gravosos. Lo que es gravoso no guardarlos, que tiene consecuencias personales. El mismo rey David lo dijo, verdaderamente. O sea que muchas veces ves que es uno el que se aleja de la vida, del que le da la vida, del que le da el gozo, que le da todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer uno? Para volver otra vez a eso. Esta palabra está hecha, no para decirte, mira, como te apartes a Dios, muy buena. No, te está diciendo, si te apartas, abogado tenemos. Ves y habla con Él. Pide perdón. ¿Verdad? David al final pidió perdón. Se quebrantó y le dijo, ahora mi Señor, devuélveme el gozo, el gozo de tu salvación, el gozo de tu comunión. Ahí está. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? Que sepas que siempre Dios, en Cristo, tiene la puerta abierta para venir y echar conmigo cuentas. Pero no te prives del regalo de Dios, que pagó un precio muy grande. Por eso es que podemos ver cómo esto es así también. Ya te digo, no estoy contradiciendo ningún texto, pero también nos vemos como el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el verso 3:18, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. ¿Ves que es cierto? Habrá quienes dicen, bueno, tengo un poco de fruto, soy nuevo, o lo que sea, es igual llevas ya 40 años y estás solamente en un poco de fruto, pero bueno, eso es que no le dejes al Padre que te meta la mano con su tijera, pero bueno, eso hay que pensar, ¿vale? Pero fíjate bien, cuando dices, sí, llenos del Espíritu Santo, Dios hace la diferencia. Tú quieres servirme. ¿Cómo puedes tú servirme conforme a como yo siento? Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese amor, ese como Esteban, esa transformación que hubo, enganchado allí a la vid. Ese sí que está ahí verdaderamente. Y llega un momento en que ves una semejanza. Como, perdónalos, no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta su pecado. Cuando él, no solamente cuando iba a ser apedreado, sino que ya estaba siendo apedreado. Y estando siendo apedreado, él se puso de rodillas y oró, Padre, no les tengas en cuenta. Eso es comunión. Aleluya. Eso es fe. Gloria. No le tengo miedo a la muerte. Decía, ya he visto a Jesús allí, ya levantado para recoger. En tus manos encomiendo, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Aleluya, Jesús. te voy a decir una cosa. Estaba más gozoso. Estaba más lleno de gozo. Porque en este trozo de hoy habla de gozo. Estaba más contento. Estaba más feliz Esteban allí apedreado que muchos cristianos que viven, lo tienen todo, la nevera llena y muchas cosas y no tienen ese gozo que Dios quiere para ti. No hay nada que pueda impedir ese gozo, no hay absolutamente nada. Gloria, aleluya, Jesús. Por eso es que es un mandato, pero es un mandato como cuando el padre le dice, niño, no vayas por ahí, que está lleno de pinchos, vete por aquí. Es un mandato, hazme caso, lo que yo te estoy mandando es mucho mejor, yo quiero. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó allí en el Edén? Engañó a Eva, también a Adán. No.
¿Qué le vino a decir? No. Dios te está engañando. Dios quiere que le obedezcas a rajatabla. Dios te está mermando tu libertad. Dios no está queriendo que tú disfrutes de las cosas de la vida. ¿Tú crees que cuando Dios te dice guarda mis mandamientos te está mermando? ¿Te está impidiendo que tú disfrutes de las cosas de la vida? Y ella vio y dijo, bueno, voy a disfrutarlo, y se murió. Cuando Dios te dice de eso, no, es por algo. Por eso es que, hermanos, tengamos en cuenta eso. Ya os lo he dicho. Piensa en esto. El Evangelio es arrepentimiento y volver a la obediencia. La obediencia es muy importante. El Evangelio resalta mucho la obediencia, porque Él no solamente vino como Dios, sino también vino a darnos ejemplo. Porque dice que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él no nos ha mandado solo palabras, Él nos ha mandado un ejemplo. Luego en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. No está hablando puesto los ojos en Jesús del cielo, sino que está hablando puesto los ojos de Jesús cuando estuvo como hombre, como Él anduvo. Aleluya. Como Él, verdaderamente todas esas cosas. Porque tú ahora estás en el mundo y tienes una referencia de Jesús cuando estuvo en el mundo, ¿verdad? Y por eso que esto hace, Él ha hecho posible. En el Evangelio te das cuenta que después del pecado, Dios es justo, precisamente Dios es justo. Y es justo que si Él dice algo, eso ocurra. Porque Él puede. Y lo que Él dice es justo, ¿verdad? Y por eso yo muchas veces cuando estoy hablando del discipulado, y a veces lo digo, Dios precisamente dijo que la paga del pecado es la muerte. Dios no va a cambiar porque aborrece el pecado. En su reino no va a haber pecado. El pecado será echado al lago de fuego. Allí estarán, es más, eso no pertenece a la primera creación, lo he dicho otras veces. En la Biblia ves cuando Jesús está hablando, te das cuenta de que Dios ha creado una creación después fuera de su reino. En mi reino no hay pecado. Él ha creado ese lugar donde será echado Satanás, sus ángeles y todos aquellos que aborrecen a Cristo. Entonces, ahí te das cuenta de que Dios dijo eso y eso ocurrió. Esto era imposible al hombre. Da lo mismo lo que haga. Da lo mismo haga lo que haga. Pero Jesús hizo posible. Jesús lo hizo posible. La obediencia de Jesús al Padre es uno de los temas principales del Evangelio de Juan. Si comparas, porque es que yo me acordaba de Adán y Eva y del Evangelio y de Jesús, que Pablo lo presenta como un segundo Adán, y te das cuenta de que el Evangelio, y fíjate bien que estoy hablando de la parábola de la vid, no creas que me estoy yendo por las ramas. No, bueno, las ramas sois vosotros, pero no me estoy yendo por las ramas, no. Entonces, estoy asociando lo que pasó en el Edén con el Evangelio. Porque dice que Jesús vino, se hizo hombre como segundo Adán, se puso bajo la ley, porque la ley, uno la asocia al pecado, perdona, la ley fue dada antes del pecado. La ley fue cuando Dios le dijo a Adán, esto no comerás, ya estás poniendo ley. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús como segundo Adán viene. Y todo lo que fracasó él, ¿en qué cosas fracasó? Fíjate que son los puntos fundamentales del Evangelio. Fracasó primeramente en dudar de Dios. El enemigo le metió en la cabeza y dudó de Dios. Segunda, entonces, dudar de su amor. Porque el que ama, si me amara no me haría esto. ¿Verdad? Y luego te das cuenta de que él pecó contra Dios.
Jesús nadie me acusa de pecado. Mantuvo la santidad, era algo que Dios quería. Los sacerdotes, el sumo sacerdote llevaba aquí escrito santidad a Jehová, pureza total. Dios no admite ni una mota de polvo en nuestra santidad. Una mota de polvo ya es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quiere toda la santidad. Por eso que el vestido de santidad de Adán y Eva no podía ser lavado. Tú dirías, bueno, fue lavado. Es que lo que hace Jesús es que Dios nos da sus vestidos de santidad. No te enorgullezcas, no es tu santidad, es su santidad. Amén. Es su santidad, Aleluya. es su justicia. Gloria a Dios. Todo es en Aleluya. Cristo, ¿verdad? Amén. Y por eso no podíamos salvarnos. Por eso es que, y ahora hablándolo, es que se me hace esto de la vid muy parecido en Apocalipsis cuando dice habéis dejado vuestro primer amor, volver al lugar. Y a mí el Evangelio me está llevando allí. No puedo ser salvo por mí mismo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es por gracia. Adán, quiero tu fe en mí. Quiero fe. Quiero amor y quiero obediencia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es lo que estamos viendo aquí. Por eso es que Dios nos ha dado en Cristo una segunda oportunidad. Yo a veces me quedo maravillado, nosotros conmigo mismo, como cristianos, como muchos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo se hubiera comportado Adán si le hubieran dado una segunda oportunidad? No pudo tenerla, porque esa tenía que traerla a Cristo. Pero, ¿tú crees que no hubiera cambiado el chip? ¿Tú no sabes que nosotros tenemos una segunda oportunidad? Somos descendientes de Adán y Eva. Estamos en esa misma condición. Aleluya. Ahora viene Cristo como segundo Adán, cumple lo que tendría que haber cumplido el primero, nos lo computan a nosotros como un examen 10, perfecto todo, nos lo ponen a nosotros aplicándolo, y ahora te dicen, tienes una segunda oportunidad. ¿Estás libre de condenación? ¿Estás libre de la condenación de la ley? Ahora te he puesto para que vivas para mí. Oh, gloria, aleluya. Adán no vivió para Dios. Se rebeló contra Dios. En Cristo tenemos una oportunidad que no tuvo Adán en su momento. Pero yo sé que la salvación es retroactiva también para los que esperaban en el Señor. ¿Te tomas esta segunda oportunidad? ¿Te tomas esta segunda oportunidad como el hijo pródigo? Porque hemos hecho 1000 cosas, pero cuando ahora Dios nos da una segunda oportunidad, decimos, me estás otra vez ya poniendo leyes, me estás queriendo cargar. No. Lo que Dios quiere es esa comunión que allí se le dejó, esa comunión Él la quiere y la sigue queriendo. Yo te quiero, te he creado para mí, eres mío. ¿Por qué te enfadas si te pongo? Lo que te estoy poniendo es lo que más te conviene. Es conmigo, en mí y a través de mí como encontrarás los ríos de agua viva que yo tengo para vosotros, ¿verdad? Por eso es que hemos sido salvos para volver a vivir para Él, ¿verdad? Por eso, ¿cómo permanecer en su amor? Hay trucos. Empieza por cambiar tu agenda. No dejes de ir al trabajo, madre, no dejes de ir a la compra, que los pollitos siempre quieren comida. Los pollitos pueden ser el marido que está en el sofá mientras tú cocinas también, es igual. Quieren comida. Vale, pero fíjate bien. Yo veo, cuando me pregunto, bueno, ¿y qué puedo yo hacer? Primeramente cambiar mi agenda. Porque perdemos
mucho del tiempo que Dios nos ha dado una nueva vida para que Pablo lo tiene claro, para que la vivamos para Él. Aleluya. Y nosotros la vivimos otra vez. ¿Sabes cómo la vivimos? Yendo a comer de la fruta prohibida. Perdóname, hay películas que ya están acostumbrados nuestros ojos, pero a los ojos de Dios las aborrece. Cuando miramos, cuando hacemos muchas cosas. ¿Tú te crees que lo del árbol prohibido allí quedó en el Edén? Para mí, se lo he dicho muchas veces, solo hay un árbol. Todos los demás son prohibidos, perdóname. No hay otro, cada uno. Nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces fíjate bien, te voy a decir algunas cosas que te den idea de cómo verdaderamente, porque están en la palabra, no te voy a dar nada que no de eso. Dice Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos del 15 al 20. Este texto lo conocemos todos. Ahora la pregunta es, ¿lo vives? ¿Lo practicas? ¿Te llenas? Yo he experimentado así sorpresivamente ¡buah! Esa llenura donde nada que ver. Es como que Dios conecta, ¿verdad?, contigo, con tu sistema nervioso, con tu cerebro, y ves al hermano que lo veías de cualquier manera. Te permite Dios ver con qué, aunque sea con un poco el amor con que ve, y te permite ver cosas, y te permite sentir que si Él te dice, di esto, aunque sea un muerto, tú sabes que al decirlo va a ocurrir. Pero también uno tiene que llenarse. Está la Biblia llena de cómo tenemos que llenarnos. Donde las vírgenes no tendrían excusa si no supieran cómo llenar las lámparas de aceite. De forma que no tienen excusa, porque sí hay para llenarse. Dice, mirad pues cómo con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice, bueno, ¿y cómo yo puedo, eso que dice en la ley, permanecer? ¿Cómo puedo yo estar llenándome? ¿Cómo puedo yo no hacer obstáculos? ¿Verdad? Hay obstáculos. El otro día tuve que limpiar un bebedero que tengo para las gallinas. Es un tubito, viene de un bidón, lo tengo que cargar, allí dura meses, pero vi el bebedero seco. Y es que se había entaponado la manguerita, tuve que soltar, soplarla, limpiarla. ¿Verdad? Que aquí precisamente está hablando. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, abre el conducto, no tengas obstáculos, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos. Ha habido etapas en mi vida que es cierto, luego yo decía, oye, muy mal estás, ¿eh? Llevas 2 horas aquí con tus amigos y no habéis hablado del Señor, habéis hablado de política, habéis hablado de fútbol, habéis hablado de cualquier cosa, pero no has hablado, oye, mira lo que he leído, mira lo que me ha pasado, he pasado cualquier cosa. ¿Cómo haces? Dice, hablar entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Cómo puedes permanecer? Pues muy sencillo. Levántate más temprano antes de irte. Dice, de madrugada te buscaré. Aleluya. Levántate más temprano. Búscale de madrugada. Porque, ¿sabes? Dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo desde que leí y prediqué sobre este texto, no hará tanto, hará un par de años, por ejemplo, pues a mí me revolucionó. Nuevas son cada mañana sus misericordias. La de ayer no sirve. Y me levanto y le pido al Espíritu Santo. Te voy a decir, buscar al Señor verdaderamente nada más empezar el día. Y, escúchame, ¿sabes qué hago también? Y no me pongo como modelo, pero el apóstol Pablo dice,
pues también hay que enseñar. Yo me voy con el móvil, luego estoy con la luz apagada, pero el móvil sé dónde está y la gafas. ¿Por qué? Porque cuando oro, a veces Dios me habla. Me habla con un texto, me habla con un pensamiento, con un mensaje. Entonces cojo y lo escribo, que me es más fácil porque lo dicto con voz y ahora sigo con lo mío, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos, buscarle de madrugada, estar atentos porque Él también. Igual tienes un problema y de repente ¡pah!, te viene una luz y te pone hasta risa, porque ya lo tienes solucionado, te ha dado la sabiduría. Estás en contacto con la vid y fluye a través de la vid, ¿verdad? Y luego también rumiar. Algo que últimamente estoy haciendo cuando dices, bueno, parece como que no tiene nada que hablar porque ya lo he hablado todo, y entonces empiezas a rumiar ahí delante del Señor. ¿Qué rumias y te llenas de gozo? ¿Cómo te llenas de gozo? ¿Cómo te pones en contacto? Ay, gracias Jesús, te acuerdas de cualquier cosa, te acuerdas de una experiencia, del amor suyo, de la salvación, de lo que sufrió, y empiezas a dar gracias al Padre, y empiezas a rumiar la palabra, y esa palabra te está allí haciendo que desentapones si hay algún tapón, y ves que te está así llenando. Por eso, de madrugadas, dice estas cosas, versículo 11, pues he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. El gozo, igual como os he dicho, lo comparo porque es exactamente lo mismo. Cuando una de las veces tuve un tiempo, Señor, quiero sentir tu presencia, y como una voz interna así que te habla a la mente no audible, ¿y qué es lo que haces tú para mi presencia? Solo se la pedía, luego me dedicaba a mis cosas. Digo, ostras, tienes que buscar su presencia, igual que uno puede buscar la llena. Entonces empecé a buscar más su presencia, empecé a darle más espacio, a estudiar más, a leer más, a hacer más como Él quiere. Pero luego me di cuenta, entonces el Señor me puso la clave. Dice, Elías andaba en la presencia. Ya no es cuestión de un sentimiento, es cuestión de una forma de vida. Es cuestión de una forma de vida. Pero lo mismo pasa con el gozo. Dios puede sorprenderte, a mí me sorprendió una vez. Pero una vez, no te imaginas cómo es, lo recuerdo hace muchos años. Era joven. Yo camino a la iglesia, conducía, llevaba a mi familia y también iba a mi madre. Como siempre tarde, y a mí me reventaba mucho. Eso de llegar tarde cuando ya ha empezado todo, así que tiene que ir ahí como un ladrón, ahí, para que nadie se dé cuenta. Eso me reventaba muchísimo. Iba con la adrenalina a flor de piel. Porque yo decía, es que siempre tenemos que estar así. Y tenía lleno de adrenalina. Y tú dirás, bueno, así no puedes sentir el gozo del Señor. Pero escucha, Dios sabe tu corazón. Dios sabe de tu celo. Puedes estar lleno de adrenalina. Y mira, fue tremendo. Cerró mi boca, no podía ni hablar porque estaba experimentando un gozo increíble. Estaba experimentando, Dios me visitó con su gozo. Pero es que ahora ya sé más. Aunque ahora mismo no me venga y ¡pum!, me dé un subidón. Porque escucha, en la Biblia dice que Jesús tenía subidones de gozo. Hay situaciones, dice Padre, Jesús, el Espíritu lo llenó de gozo. Dijo, Padre, te doy gracias cuando vio cómo ha revelado el Evangelio y lo entienden los sencillos, más a los sabios que se creen algo, estos no lo entienden. Y le pegó un subidón de gozo. Yo puedo vivir en el gozo, porque sé que soy salvo, porque sé que Él me ama, está enterado que te ama con un amor eterno, ¿verdad? Yo puedo vivir en el gozo, yo puedo vivir en la palabra, yo puedo vivir obedeciéndole. Es más, no hace mucho pasó, no pensaba ponerlo, pero lo pongo porque estamos estudiando el tema de la oración y los obstáculos, ¿no? Y entonces tuve un sentimiento porque hicieron algo que a mí me dolió mucho, a un familiar, y entonces tuve un sentimiento. Pero me di cuenta que ese sentimiento era un obstáculo. Y fuimos corriendo, mi esposa y yo, y pedimos perdón.
No quiero que haya obstáculos. Perdonamos como tú nos perdonas, Señor. Bendice, ora por tus enemigos. Lo dice la palabra, cumple la palabra, ora por tus enemigos. Entonces, rápidamente te pones celoso, porque no quieres perder la comunión. No quieres que la savia que pasa por ti, que te da el gozo y te da todas esas cosas. Quieres que esté fluyendo. Entonces, cuando tú valoras lo que Jesús nos da, rápidamente quieres limpiar, solucionar el problema, ¿verdad? Por eso que es muy importante. Vivimos y andamos en su gozo. Y dice en Hechos de los Apóstoles, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que eso no sigue estando ahí para nosotros? Amén. Por eso el mismo Jesús dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, el mismo Jesús no es que tenga más gozo porque Él es Dios, ¿no? Pero a veces a uno mismo le vienen subidones de gozo. Cuando ve, ¿no? Dice que Él mismo, precisamente, ¿sabes de qué estamos hablando? Jesús se goció. ¿Sabes cuándo? Cuando estaba a un paso de ir a la cruz. Aleluya. Y la tarde dice que se gozó porque vio anticipadamente el fruto de su sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que te está diciendo la palabra? Que no hay ninguna circunstancia, por mala que sea, en la que tú no puedas estar con el gozo del Oh, Señor. santo. Aleluya, Jesús. Por eso Amén, es que Señor. nosotros no podemos producirlo. El gozo del que habla Jesús es ese gozo. Que nuestro gozo sea. Por eso. Y además os digo una cosa. La iglesia tiene que estar unida. Amén. Y especialmente aunque Jesús dice que Él es el que ha producido la unidad, como que no rompamos la unidad, aunque eso sea así, te das cuenta de que en las iglesias donde son más atacadas por el mundo, donde la vida está en juego, la iglesia tiene que estar unida, cumpliendo los mandamientos, que os améis como yo os he amado. Amén. Una iglesia que está cumpliendo la palabra se preocupa del que viene nuevo. Necesita amor. Se preocupa del hermano que está necesitado. Se preocupa de muchas cosas. Que eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. A veces nos cuesta, cuando miramos a Cristo, sí. A ver, ¿qué haría Jesús? Yo qué sé, vende todo lo que tienes y dáselo a este pobre. El mejor Señor, vamos a hacer lo que podamos. Vale, hermanitos, que domo gracias. Porque hay un camino que Cristo ha abierto. El enemigo, allí en el Edén, nos apartó para siempre. Él es el rey, Él es el que se quedó con todas las propiedades, porque el vencido pasa a pertenecer al vencedor. Pero ahora viene Cristo, pelea con Él y te dice, ¿tú quieres volver a confiar en mí, en tu Creador? ¿Tú quieres volver a amarme? ¿Tú quieres volver a que paseemos juntos, a andar en el Espíritu? ¿Tú quieres volver? Dios te ha dado una oportunidad y nosotros estamos aquí por su gracia. Eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Qué hacemos con esa oportunidad? Hermanos, que el Señor los bendiga. Que esta palabra la fructifique. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias al Señor.